Bueno, hola chicos, en este video vamos a corregir las preguntas de papel 1. Empecemos con la primera. Un estudiante mide el tiempo de caída de una pelota de tenis que se suelta desde el reposo. El experimento se repite 5 veces. Las mediciones están en la hojita. ¿Cuál es la mejor estimación de la incertidumbre del tiempo de caída? Recuerda que cuando estamos hablando de un experimento y que se hacen repeticiones, la mejor estimación de la incertidumbre de esas mediciones corresponde al rango que viene siendo, entonces, incertidumbre del tiempo de estas mediciones corresponde al tiempo máximo menos el tiempo mínimo, a ese rango, dividido entre 2. Entonces nos va a quedar que esa incertidumbre del tiempo va a ser, digamos, el dato mayor del grupo de datos, que sería 0.58, le restamos el dato más pequeño, que sería 0.38, dividido entre 2. 0.58 menos 0.38 me da 0.20, dividido entre 2 me da 0.10. Eso quiere decir que la respuesta estaba en la B. Nos vamos con la número 2. El radio de un círculo mide 10.0 más o menos 0.5 centímetros. ¿Cuál es el área del círculo? Fórmula del área, pi por r cuadrado. Paso número 1. Hallamos el área. Reemplaza pi por 3.14. El radio dice que vale 10.0. Lo elevas al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, eso da 100. 100 por 3.14 equivale a correr el punto 2 puesticos a la derecha, que nos daría 314 centímetros cuadrados. Para la incertidumbre, entonces, ¿qué haríamos? La incertidumbre del área sobre 314 es igual, solamente sería la incertidumbre del radio, que sería la regla número 3, por lo que está elevada al cuadrado, que sería 2 por la incertidumbre del radio, que es 0.5, la absoluta, sobre el valor del radio, que es 10.0. ¿Ok? En valor absoluto. Eso es lo que estamos escribiendo acá. ¿Esto cómo nos quedaría? 2 por 0.5, eso nos da 1. 314, lo que está dividiendo, lo mandas aquí a multiplicar para encontrar la incertidumbre absoluta del área. Nos quedaría 314 por 1, 314, dividido entre 10. Dividir entre 10 equivale a correr el punto decimal del número un puesto a la izquierda. O sea que el punto decimal no se ve ahí, pero está a la derecha del 4. Lo corro un puesto, me queda 31.4. Quiere decir que el resultado es 314 más o menos 31.4 centímetros cuadrados. La respuesta que más se acerca a eso es la D, que nos dice que la incertidumbre absoluta es 31. Están tomándolo entero. ¿Por qué lo toman entero? Porque el valor del área no tiene decimales, entonces el error absoluto tampoco debe tener. Número 3. Una bola de masa de 50 más o menos 1 gramos se mueve con una rapidez de 10 más o menos 1 metros por segundo a la menos 1. ¿Cuál es la incertidumbre fraccional del momentum de la bola? Entonces, buscamos la ecuación de momentum. La ecuación de momentum es masa por velocidad. No hay necesidad de buscar la ecuación de momentum. Mira que no es necesario. Lo que me están preguntando es, ¿cuál es la incertidumbre fraccional del momentum? Cuando a mí no me preguntan ni incertidumbre absoluta, cuando no me preguntan incertidumbre absoluta, yo no tengo necesidad de calcular la variable. Solamente puedo hacer lo siguiente. Entonces, incertidumbre fraccional significa incertidumbre absoluta del momentum sobre el momentum. Entonces, lo que me están preguntando es todo esto. Y eso sería igual. Es la regla número 2 a la suma de las incertidumbres fraccionales de las cantidades, que nos quedaría la incertidumbre, la ecuación si la necesitamos, porque si no, no sabemos qué regla utilizamos. Como es una multiplicación, utilizamos la regla número 2. Entonces me quedaría la incertidumbre fraccional de la masa, que sería 1 sobre 50,
sumado la incertidumbre fraccional de la rapidez, que sería 1 sobre 10. Lo que debemos saber es hacer esta suma de fraccionarios para dar nuestra respuesta. Como no tienen el mismo denominador, lo que hacemos es homogeneizar. Esta es una técnica fácil para llegar a la respuesta. Así que voy a multiplicar por 5 el segundo fraccionario para que me quede ambos en 50. Esto nos daría entonces 5 por 1, 5 más 1, 6, y el denominador común, que es 50. Ahora hay que hacer esta división porque las respuestas están en decimales. Yo divido a lo antiguo. Yo sé que tú divides diferente, así que practica la división en este caso. 6 dividido en 50 no está. 0, agrego un punto, agrego un 0 aquí. 60 en 50 estaría una vez. 1 por 0, 0 a 0, 0. 1 por 5, 5 a 6, 1. Puedo seguir dividiendo, así que agrego un 0 al residuo. 100 en 50 o 5 en 10 están dos veces. 2 por 50, 100 a 100, 0. Ya que la respuesta es 0.12, que corresponde a la B. Nos vamos con la número 4. Por un segundito. Listo. Número 4. La intensidad de una onda puede ser definida como la energía por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, lo intenso que es una onda está dado por esta fórmula. ¿Cuál es la unidad de la intensidad expresada en unidades fundamentales del sistema internacional? Entonces, ¿qué hacemos? Unidad de energía, Joule. Unidad de área, metro al cuadrado, lo subo al numerador, así que me queda por metro a la menos 2. Unidad de tiempo, segundos, lo subo al numerador, así que me queda por segundo a la menos 1. El Joule no es una unidad fundamental, así que lo expresamos en unidades fundamentales. Mi truco, el Joule es energía, la ecuación de energía más sencilla es la de energía potencial gravitacional, que es masa por gravedad por altura. Entonces, masa se da en kilogramos, la gravedad es una aceleración, las aceleraciones se miden en metros por segundo a la menos 2, por la altura. Al multiplicar por la altura me quedaría un metro acá, digo, por un metro por metro me da metro al cuadrado. Ahí ya tenemos el Joule, voy a bajar este metro a la menos 2 y voy a bajar este segundo a la menos 1. Aquí, ¿qué puedo operar? Metro a la 2 por metro a la menos 2. Recuerda que cuando multiplicas bases iguales, sumas exponentes. 2 a la menos 2 me da 0. Metro a la 0 me da 1. O sea que 1 por todo esto me vuelve a dar todo esto. Así que lo simplifico. Y finalmente opero los segundos. Entonces me quedaría kilogramos por segundo a la menos 2 más negativo 1 me da negativo 3. Listo, nos vamos con... esa respuesta estaba en la D. Número 5. La incertidumbre en la lectura de un termómetro de laboratorio es de 0.5 grados Celsius. La temperatura de un líquido desciende de 20 a 10. Entonces voy a escribir que la temperatura inicial del líquido era 20 más o menos 0.5, todo es un grado Celsius, y que la temperatura final del líquido, la llamé temperatura 2, es 10 más o menos 0.5. ¿Cuál es el porcentaje de incertidumbre en el cambio de temperatura? Entonces, para hallar el cambio de temperatura tengo que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Como la operación que hago es una resta, la incertidumbre de la temperatura se saca con la regla número 1, que es sumando las incertidumbres absolutas de cada variable. O sea que la incertidumbre absoluta, mira aquí lo que encuentro aquí, la incertidumbre absoluta de la variación de temperatura sería 0,5 más 0,5, o sea, 1. Y la variación de la temperatura, lo voy a escribir acá, bueno, escribámoslo acá más bien completo. La variación de la temperatura sería de menos 10 más o menos 0,5 más 0,5, 1.
Ahora, la incertidumbre porcentual sería 1 dividido entre 100, 1 dividido entre 10, perdón, 1 dividido entre el valor de la medida por 100%. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 0,01 por 10, 10%. Listo. Esa respuesta la tenías en la D. Número 6. ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene como unidad fundamental en el sistema internacional el kilogramo por metro por segundo a la menos 1? Entonces la primera, vamos a analizar las 4. Este problema es un poquito más larguito. Entonces, opción A, energía. De nuevo, energía, utilizo energía potencial gravitacional, que es masa por gravedad por altura. Masa es kilogramos. Gravedad es una aceleración. Las aceleraciones se miden en metros por segundo a la menos 2. Por altura, la altura se mide en metros, pero ese metro queda multiplicándose por este metro, así que me queda metro al cuadrado. Obviamente no es la A. La B. La B me dice que es fuerza. La A, voy a copiar acá la ecuación para que te guíes. Energía, masa por gravedad por altura. Fuerza, voy a escribir la ecuación acá. Esta M que es de masa por esta A que es de aceleración. O sea que las unidades de la fuerza, que son newtons, en el sistema internacional serían el kilogramo de la masa por el metro por segundo a la menos 2 de la aceleración. No coincide, la B no es. C, el momentum. El momentum es el producto de la masa por la velocidad de un cuerpo. La masa, kilogramos, la velocidad, metros por segundo a la menos 1. Coincide, esta es, pero analicemos la presión a ver cómo se realizaría. Presión. La presión es la fuerza sobre el área. La fuerza es Newton, pero Newton es en unidades fundamentales, pero eso sale de masa por aceleración. Entonces, fuerza, masa por aceleración, quedaría masa kilogramos, aceleración metros por segundo a la menos 2, se ve. Ahí tenemos la fuerza, y esto lo multiplicamos por la unidad del área. Entonces la unidad del área es metro a la 2, la subo al numerador, sube multiplicándose, pero le cambiamos el signo al exponente. Entonces nos quedaría metro a la negativo 2. Aquí puedo operar los metros y finalmente obtener kilogramos por, acá el metro a la 1 y metro a la menos 2, me queda metro a la menos 1, la negativo 1, por segundo a la negativo 2. ¿Listo? La respuesta correcta está en la C. Vamos con el número 7. Listo. Número 7. Esta está muy fácil. ¿Cuántas cifras significativas tienen los números 0,0040? Recuerda que los ceros a la izquierda en un número decimal no son significativos. Son significativos los ceros a la derecha. Entonces esto tiene 2 cifras significativas. Listo. Número 8. El lado de un cubo se mide con una incertidumbre de 8%. Entonces tenemos un cubo cuyo incertidumbre de cada lado es del 8%. ¿Cuál es la incertidumbre del volumen? Está en porcentual. Entonces el volumen de un cubo es L por L por L, o si tú prefieres, L al cubo. Con cualquiera de estas tres nos va a dar el mismo resultado. Cogiendo la primera,
Es una multiplicación, o sea que es la suma de las incertidumbres porcentuales, que es lo mismo que la fraccional por ciento, que sería 8 más 8 más 8%. O aplicándola con L al cubo, aplicarías la regla número 3, que sería 3 por la incertidumbre porcentual, que es 8, es por 8, 24 con ambos, 8 más 8 más 8, o 3 por 8, te va a dar el 24%, que estaba en la B, más o menos el 24%, respuesta correcta, la B. Número 9, la longitud del lado de un cubo es de 3 centímetros, más o menos el 4%, 3.0. La masa del cubo está dada por 24.0 gramos, más o menos 5%. ¿Cuál es el porcentaje de incertidumbre de la densidad? Entonces, la densidad es masa sobre volumen. Esta ecuación no está en el cuadernillo de datos, así que unos estudiantes compañeros del curso de ustedes me enseñaron el siguiente truquito, pero esto se lo demos a la profesora de química. Un corazón roto. Entonces acá tienes la masa y acá tienes abajito el volumen. Entonces un corazón roto de la fórmula de densidad. No van a romper muchos corazones por ahí con esto. Entonces el caso es, la densidad es una división y cuando yo divido sumo las incertidumbres. Si yo ya lo tengo en incertidumbre fraccional, en incertidumbre porcentual, pues sumo las incertidumbres porcentuales y salió. Eso quiere decir que la incertidumbre porcentual de la densidad sería 4 más 5, o sea, 9%. Y eso está en la B. Número 10. El diagrama te muestra la temperatura de un líquido antes y después del calentamiento. ¿Cuál es la mejor estimación del aumento de temperatura del líquido? Entonces, la temperatura inicial del líquido, observando la imagen, está la línea negrita entre 24 y 25. Eso se toma como 24.5 más o menos. Este es un instrumento análogo donde su incertidumbre es la mínima medida dividida entre 2. La escala está de 1 en 1, así que sería la mitad de 1, 0.5 grados Celsius. La temperatura a la que llegó sería de 68.5, más o menos, es la misma incertidumbre, 0.5 grados Celsius. El aumento de temperatura estaría dada por la resta o la diferencia entre la temperatura final e inicial. Esta resta nos daría 68.5 menos 24.5. Esto nos da 0, 8 menos 4, 4, 6 menos 2, 4, 44.0. Los números tienen 3 cifras significativas, mi resultado también debe tener 3 cifras significativas. ¿Y qué hago con las incertidumbres? Como lo que estoy haciendo es una resta, pues cuando yo resto la incertidumbre absoluta es la suma de las incertidumbres. O sea que la respuesta es, la variación de temperatura es de 44.0 más o menos, esto 0.5 más 0.5 me da 1, pero recuerda que la incertidumbre absoluta debe tener el mismo número de decimales que la cantidad que estoy midiendo. Esto tiene un decimal, así que le agrego un decimal acá. Y esta sería la respuesta correcta, que la tienes en la B. Ok, nos vamos con el 11. El número 11 es: el caudal Q a través de un tubo de longitud L y radio R cuyos extremos se manifiestan a una diferencia de presión delta P viene dado por la ecuación Q igual a alfa por R a la 4 por diferencia de presión sobre L mayúscula.
donde C es una constante, creo que me aparece en la fórmula, pero no va a afectar. La incertidumbre porcentual de qué cantidad tiene el mayor efecto sobre la incertidumbre porcentual de Q. Entonces miremos, al final la incertidumbre de Q es la incertidumbre porcentual de cada una de estas cuatro variables, la suma de las incertidumbres porcentuales de alfa, de R, delta P y de L. Sin embargo, R está elevado a la 4, quiere decir que su incertidumbre porcentual se multiplicaría por 4, aplicando la regla número 3. Así que la que más efecto tiene dentro de la incertidumbre de Q sería R. Y esa respuesta está en la A. Número 12. Un estudiante desea determinar la rapidez angular omega de la rotación de un objeto. El periodo t es 0.50 segundos, más o menos el 5%. La rapidez angular está dada por la fórmula 2pi sobre periodo. ¿Cuál es el porcentaje de incertidumbre W? Pues si analizamos la ecuación, la única variable que tiene incertidumbre es t. Si hubiera más variables, pues se sumarían las incertidumbres, por lo tanto la incertidumbre porcentual de omega pues viene siendo la incertidumbre de t porcentual, que es el 5%. La respuesta es la 12, la C. Y la última, la 13, nos dice lo siguiente. Una hoja rectangular de papel tiene unas dimensiones de 30.0 más o menos 0.5 centímetros y de 20.0 más o menos 0.5 centímetros. ¿Cuál es la incertidumbre en porcentaje del perímetro del papel? Bueno, lo voy a hacer por acá. El perímetro del papel es la suma de los cuatro lados, es como una hoja, así que el perímetro valdría 30 más 20 más 30 más 20, 30 y 30 es 60, 20 y 20 es 40, eso me da 100 centímetros. Y la incertidumbre de ese 100, como el perímetro es la suma de los cuatro lados, pues aplicamos la regla número 1, que me dice que la incertidumbre absoluta de ecuaciones que sean sumas es la suma de las incertidumbres absolutas. O sea que tenemos 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5 para un total de una incertidumbre absoluta de 2. ¿Listo? Pasamos esto a incertidumbre porcentual, que sería, tomamos la incertidumbre absoluta que es 2, la dividimos en el valor de la medida que es 100 y multiplicamos esto por el 100%. Esto se nos va a simplificar y nos da el 2%, que es la C. Ese sería el final pues de la prueba de la corrección de este papel 1. La idea es que ustedes hagan la corrección y repitan esto. La única forma de coger destreza con este tema y bueno, con física en general, es que ustedes lo repitan y lo repitan varias veces. Así que les dejo para que lo repitan y cada vez lo hagan en menos tiempo. Ese también es un punto clave. Abrazos. Chao.